Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Pues es grato poder nuevamente estar como cada día martes con el estudio de la palabra del Señor. Y para el día de hoy hemos ido avanzando, estamos en un nuevo capítulo 24 del libro de Éxodos. Hemos ido poco a poco avanzando, hermano, sin darnos cuenta ya estamos en el capítulo 24 y hemos podido ver que en varios capítulos atrás han habido sucesos importantes que vale la pena resaltar. Y en este capítulo que vamos a ver hoy día también hay un suceso importantísimo que, que ocurre, ¿ya? A modo de repaso podemos ver estos episodios grandiosos que hemos visto a través de la escritura. Por ejemplo, en el capítulo 3 veíamos cómo Dios se manifestaba en medio de una zarza ardiendo, una zarza que ardía y no se consumía. También en el capítulo 7 al 12 vimos las plagas, cómo Dios ahí se manifestó de una manera tremenda, mostrando su poder, mostrándose como el único Dios verdadero ante todos los dioses falsos de Egipto. Entonces también aprendíamos que simplemente el ataque a todas estas plagas fueron simplemente ataques a sus dioses de los egipcios. Y luego en el mismo capítulo 12, antes de la última plaga, veíamos la Pascua. Veíamos la importancia de la Pascua y veíamos el sentido que tenía la Pascua y el significado que es la Pascua para nosotros hoy en día. Entonces aprendíamos que la Pascua para nosotros hoy en día es Jesucristo. Jesucristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero Pascual. Eso era lo que significaba para nosotros hoy en día. Y en el capítulo 14 también veíamos que un tremendo milagro que Dios hizo ahí, el cruce del Mar Rojo. Entonces veíamos cómo Dios separó las aguas, cómo Dios en su gran poder hizo que el mar se secara, hizo que el mar retrocediera, recogió las aguas. Entonces, tremendo milagro del capítulo 14. Y luego llegamos al capítulo 16, donde Dios le da el maná, este alimento que iba a estar durante casi 40 años alimentando al pueblo de Israel. Y no solo el maná, sino también Dios les daba ahí, les daba el agua en el desierto. Y también por el día en ese desierto abrasador, ese calor, 40 grados en el desierto, Dios le ponía una nube sobre el pueblo de Israel para que ellos pudieran sobrevivir. Todos esos milagros veíamos a través de este capítulo 16, el maná. También veíamos que algo tan grande que la escritura relata acerca de esto, donde el pueblo, Dios no le compró ropa, ¿cierto? Pero Dios hizo que su vestuario y su calzado no se gastaran. Y durante 40 años su ropa no se envejeció. ¿Se imagina este milagro tremendo que Dios hizo con su pueblo? Durante 40 años tener un vestuario que no se gaste, un calzado que no se gaste, un vestuario, ropa. Es tremendo esto, el milagro del Señor en el capítulo 16. Y luego llegamos al capítulo 20, donde veíamos los 10 mandamientos, o conocida también como la ley moral de Dios. Esta ley que Dios la traspasó en forma oral a Moisés. Son episodios importantes que hemos ido viendo a través de este libro. Y ahora llegamos al capítulo 24, donde precisamente también aquí hay un episodio importante que vamos a ver. Aquí encontramos en este capítulo 24, hermano, encontramos donde hay un pacto, el pacto mosaico, un pacto que se firma también con sangre que fue a través de un sacrificio. Siempre que había sacrificio, había sangre. Y aquí hubo un sacrificio para firmar este pacto. Vemos también, vemos que en esta ley del pacto que Dios hace, nuestro hermano Carlos también nos enseñaba en la lección anterior que Dios es el que pacta con su pueblo. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. El único que puede hacer los pactos es Dios con nosotros.
nosotros vamos a ver acá que no podemos cumplirle a Dios. Nuestra naturaleza no puede cumplir lo que nosotros le prometemos a Dios. Ya, entonces, y el propósito, ya, lo vemos que las leyes de este pacto también no fueron dadas como un fin en sí mismo, sino que fue solamente un medio para un fin mayor. Lo voy a repetir. La ley de este pacto no fue dada como un fin en sí mismo, sino simplemente como un medio para un fin mayor. Así como veíamos los propósitos de la ley, que también nuestro hermano Carlito nos explicó los propósitos de la ley, y veíamos que uno de los propósitos simplemente era para acercarnos a Dios. Aquí también, hermano, el propósito de esta ley propiamente tal, de este pacto, es simplemente para que Dios pueda tener comunión con su pueblo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque recordemos que Dios es un Dios santo. Y Dios, para poder tener comunión con este pueblo, le propuso todas estas leyes para que el pueblo pudiera andar rectamente delante del Señor. Porque Dios, cada vez que le dijo, esto no lo hagas, esto tampoco hagas, y cada vez que tú hagas esto te va a pasar esto, no cometas adulterio, no hagas violaciones, no mates, todo lo que Dios le impuso simplemente fue para que él pudiera tener comunión con Dios, porque sabemos que un Dios santo no admite pecado, y él no puede tener comunión donde hay pecado. Entonces la única manera que podía tener comunión con su pueblo era poniéndole leyes para que ellos pudieran al menos estar en comunión con su pueblo. Y esto lo vamos a ver más adelante también, que la construcción del tabernáculo con este propósito de poder entrar en comunión con su pueblo. Entonces, hermano, todo esto vamos a ver en este capítulo 24. Y también lo que vamos a ver acá, vamos a ver, para que usted vaya ya anotando, lo que vamos a ver también es cómo Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés a subir al monte. Y también que vamos a ver que los hijos de Israel le prometen obediencia a Dios, aquí en este capítulo. Y también vamos a ver que Aarón y Hur, ellos quedan encargados del pueblo mientras Moisés sube a recibir las tablas de la ley, ¿ya? Y lo otro que es importante de este capítulo, que también está acá, es la gloria de Dios, cómo Dios se manifestó sobre el monte, la gloria de Dios, el Shekinah. Todas estas cositas las vamos a ver en este capítulo. Pero lo importante, lo que es sobresaliente, lo que le dije, es el pacto de sangre que se firmó en este capítulo. Y lo vamos a ir viendo. Y de inmediato le vamos a dar lectura para entrar en materia. Y lo vamos a hacer como es nuestra costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted en su casa dice amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Hermano, en el antiguo pacto podíamos ver y entender que el pueblo solo podía adorar a Dios de lejos. No se podía acercar a Dios el pueblo. Y el pueblo sabía y tenía temor de esto. Por eso siempre le dijo a Moisés: habla tú con Dios y tú cuéntanos lo que Dios dice y nosotros vamos a hacer lo que Dios diga. Ellos no podían acercarse a Dios. Y efectivamente, un Dios santo, hermano, un Dios santo, una persona común y corriente no puede acercarse a Dios. No puede acercarse una persona con pecados, sino que tiene que mantenerse de lejos. Y aquí veíamos que el pueblo ahora adoraba de lejos, porque la santidad de Dios no les permitía acercarse al Dios. Pero ahora, hermano, ahora podemos ver que en el nuevo pacto sí es posible acercarse a Dios. Ahora en el nuevo pacto nosotros podemos venir ante Dios
como dice su palabra, ir al trono de la gracia confiadamente para tener y esperar el oportuno socorro. Qué hermoso es poder entender que ahora en el nuevo pacto nosotros podemos acercarnos a Dios. Lo que dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso es esto, hermano. Ahora sí nosotros podemos acercarnos a Dios mediante Jesucristo. ¿Usted nota la tremenda diferencia que es vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia? Este pueblo no podía acercarse a Dios, pero hoy día nosotros sí podemos hacerlo mediante nuestro Señor Jesucristo. Solamente Moisés podía acercarse a Dios porque Dios dijo de él que él era el único más manso sobre toda la tierra. Él era un hombre justo, un hombre que amaba y que trataba de agradar a Dios. Él fue Dios lo vio como una persona justa, y recordemos ese episodio que ocurrió en Egipto cuando él mató a un egipcio tratando de hacer justicia a sus hermanos. Porque en su corazón él estaba la justicia, por eso a él se le permitió, Dios lo santificó también para que pudiera acercarse y hablar con Dios. Pero los demás adoraban de lejos. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora vemos, hermano, cómo el pueblo con tanta seguridad dijeron, haremos todo lo que Dios ha dicho. O sea, que ellos estaban tan confiados en sí mismos que ni siquiera hubo reparos a la ley, ni siquiera hubo excepciones. A nadie se le ocurrió por algún momento decir, sabe, esta regla, esta ley me parece que es difícil de cumplirla. Esta ley, a esta ley, ¿por qué no le ponemos una excepción a la regla? Porque yo veo que va a ser difícil también de cumplir. O cambiemos esto que está difícil por algo más suave. No, el pueblo confiadamente dijo, haremos todo lo que Dios diga, con una seguridad tremenda, sin reprochar absolutamente nada. Aquí hay una lección, hermano. Este pueblo entusiasta, lleno de emoción, como veía a Dios, cuando veía que ese monte humeaba, cuando veía la gloria de Dios, ellos se entusiasmaban tanto y ellos pensaron que podían cumplirle a Dios. Y dijeron, vamos a cumplir todo lo que Dios diga. Muchas veces, hermano, nosotros cuando hablamos de la emoción, no cumplimos y nos arrepentimos, porque hablamos de nuestra emoción, y cuando hablamos de nuestra emoción nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe usted? Por eso la Biblia nos recomienda que nunca hagamos promesas cuando estemos demasiado alegres, o cuando o digamos cosas cuando estemos demasiado tristes, porque luego nos vamos a arrepentir de esas cosas, porque está hablando la emoción del ser humano. Y aquí este pueblo habló de esa emoción, simplemente, y dijo, vamos a hacer todo lo que Dios diga, no hay problema. Dios, dinos más cosas y nosotros lo vamos a cumplir, con un tono quizás desafiante ante Dios, pensando que iban a cumplir. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Hermanos, ellos estaban tan seguros de sí mismos, como dije, tan confiados, y pensaron que ellos podían cumplir la ley de Dios. Ellos pensaron que podían, por su propia voluntad, cumplir la ley de Dios.
Pensaron que por su propio esfuerzo ellos iban a cumplir lo que Dios les estaba ordenando, diciendo por medio de Moisés. Y sabe, hermano, la verdad es que la Escritura nos enseña que el hombre natural no puede cumplir, ni tampoco puede satisfacer las demandas, las normas de Dios. No puede hacerlo. El hombre natural no puede cumplirle a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que nosotros somos una raza caída. Somos una raza depravada. Sí, hermano, no se asuste. Eso somos una raza depravada. ¿Sabe, hermano? Basta con que usted mire a su alrededor, mire lo que ocurre en la gente, lo que ocurre en la sociedad, escuche las noticias y usted va a ver cómo somos una raza caída y una raza depravada. Usted vea cómo se viola, se mata por nada, cómo se roba, cómo se estafa hoy en día. Entonces, somos una raza que siempre está la tendencia de hacer lo malo ante Dios. Entonces, hermano, por eso la Escritura dice que el hombre natural no puede satisfacer las normas de Dios, de un Dios santo. No podemos, porque simplemente somos una raza caída, hermano. Somos una raza con tendencia a hacer lo malo. Está en nuestra naturaleza, está en nuestros genes querer hacer siempre lo malo delante de Dios. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra lo dice, ni siquiera uno bueno hay que haga las cosas buenas delante de Dios, que agrade a Dios. Todos nos desviamos al mal. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, depravada, nos conduce siempre a hacer lo malo. Pero este pueblo pensó que ellos podían cumplir la ley de Dios. ¿Se da cuenta cuán equivocado estaba este pueblo? Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Voy a repetir este versículo. Este es el versículo clave. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí vemos que Moisés, antes de recibir la ley, hermano, tomó la sangre de este pacto, de este sacrificio que se hizo, de estos animalitos que ya murieron, ¿ya? Porque de este sacrificio, el sacrificio de este pacto, es sinónimo de muerte. Y él tomó esta sangre como una señal de sacrificio y la roció sobre el pueblo, ¿ya? Esto nos indica entonces que mediante esta sangre derramada, ellos también estaban entrando en este pacto con Dios. Porque como dije, sacrificio es sinónimo de muerte, sinónimo de entrega, sinónimo de sangre derramada. Y al hacer esto Moisés, el pueblo estaba entregándose voluntariamente a este pacto, entregándose, sometiéndose a Dios a través de esta sangre. Porque todo esto significa el sacrificio, sometimiento, entrega, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo con esto se estaba entregando a Dios en obediencia. Cosa que no vamos a ver más adelante que ellos no pudieron cumplir, hermano. Entonces, ellos en este acto estaban entregándose en obediencia a Dios mediante este pacto, sellándolo con sangre. También la sangre, hermano, aquí vemos que la sangre, a través de la Escritura, vemos que la sangre también es señal de purificación. O sea que el pueblo aquí se estaba purificando para entrar en este pacto con Dios.
se estaban purificando. Y más adelante vamos a ver que esto se repite a menudo, este sacrificio y esta purificación. Hebreos 9:22 dice lo siguiente. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Yo creo que lo primero que le viene a la mente a usted, hermano, cuando leemos este versículo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, se nos viene inmediatamente a la mente este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos viene inmediatamente cómo Dios se entregó a sí mismo, cómo Dios dio su propia sangre en remisión de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron remitidos a aquel que no tuvo pecado, y se cargó nuestros pecados, nuestras faltas, y las llevó. Por eso dice este versículo que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, qué importante ir viendo cómo todo esto es simplemente un anticipo del verdadero sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Todo esto, hermano, es figura, es simbología, es un anticipo de lo que iba a venir en el nuevo pacto. Eso es lo que nos dice este versículo 8, que es el versículo, para mí, el versículo central de este capítulo. Seguimos leyendo versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Recordemos que Nadab y Abiú son los hijos de Aarón, ¿ya? Y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vinieron a Dios y comieron y bebieron. Nótese lo que dice este versículo, hermano. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Nótese nuevamente, mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel. O sea, Dios no, a través de esta presencia, Dios no los consumió a ellos, ¿ya? Y vieron a Dios, dice nuevamente, vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí ahora está entregándole las tablas, las tablas de la ley en piedra. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Nótese, le dije aquí en el versículo 10 lo que dice, hermano. Dice que Moisés y sus hijos, cuando subieron junto a los 70 ancianos al monte, dicen que ellos vieron a Dios. Y dice también que ellos vieron debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Había una plataforma de zafiro en los pies del Señor. Eso es lo que ellos vieron cuando subieron con los hijos de Aarón y los 70 ancianos. Pero sabe, hermano, este versículo llama mucho la atención porque podría pensarse que hay una contradicción. Puede ser que lo haya o tal vez no. O puede ser que sea una mala traducción. ¿Sabe por qué, hermano? No me atrevería yo a asegurar ninguna de las dos cosas, hermano, con mucho temor a Dios. No podría asegurar porque yo no he ahondado en este estudio. Recuerde que todos nosotros estamos aprendiendo simplemente. Podría ser una mala traducción. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero acá dice que ellos vieron a Dios. Mire lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás, dice aquí el Evangelio de Juan. Y luego también podemos ver, hermano, también en otro episodio, en otra parte, en el Evangelio de Juan, donde Felipe también le pide a Jesucristo conocer a Dios, conocer al Padre. Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y sabe lo que le respondió Jesús? Tanto tiempo hace que estás con vosotros, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, le dice Jesús, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hermano, lo más cerca que nosotros tenemos de Dios es a nuestro Señor Jesucristo. Mediante Él, si solamente mediante Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. No hay ninguna forma en que nosotros pudiéramos ver a Dios. Lo más cerca que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo. Y esto hermano, que aquí dice la Escritura, ellos dicen que vieron a Dios. ¿Sabe, hermano? La Escritura dice que nadie ha visto a Dios. ¿Ya? Entonces es probable que en este versículo lo que ellos vieron fue simplemente la presencia visible de este Dios, ¿ya? Una presencia tan notoria que no quedaba duda de que Dios estaba ahí. O también lo que ellos pudieron ver fue simplemente una representación de la gloria de Dios que ellos vieron en ese lugar. Porque la Escritura dice que nadie ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios. Entonces, también tenemos que recordar que vemos que Moisés también pidió ver a Dios y Dios hizo simplemente lo que le hizo el favor a Moisés, fue que él lo escondió en una piedra, en una hendedura de una piedra, y solamente Moisés pudo ver la espalda de Dios, porque Dios mismo le dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva. O sea, nadie puede ver a Dios y quedar con vida. Nadie queda para contar y decir yo vi a Dios. Porque la gloria de Dios, la santidad de Dios es tan grande, hermano, que nosotros no podemos mirar a Dios y quedar vivos. Es tan grande la majestad, la santidad, la gloria de Dios, el poder de Dios, que nadie puede estar ahí con Dios y acercarse y ver a Dios. No lo pudo hacer ni Moisés, que él conversaba con Dios. No pudo ver a Dios. Dios solamente le concedió ver su espalda. Por eso me llama entonces la atención de este versículo. Y en el versículo 14 ahora vemos que Moisés intuía que la audiencia con el Todopoderoso quizás iba a prolongar un tiempo. Y es allí donde él dice ahora que deja a cargo del pueblo a Aarón y Hur, para que atienda todos estos problemas que el pueblo le traía, ahora lo atendiera Aarón y Hur. Y vemos también que esta decisión que Moisés toma, vemos también que Aarón y Hur fallan. Fallan porque cuando Dios se demoró 40 días ahí y 40 noches ahí en el monte Sinaí, cuando regresó vemos el desastre que había. Y vemos cómo este pueblo, hermano, cómo este pueblo que con tanta seguridad decía, vamos a cumplir todo lo que Dios diga, eso haremos, eso vamos a hacer, eso obedeceremos en todas las cosas a Dios. Y vemos que fue inmediatamente en esa ausencia donde ellos desobedecieron inmediatamente el primer mandamiento, hermano. Ni siquiera fue el de la mitad ni el último, sino que al tiro, el primer mandamiento, no te harás dioses ajenos, ellos lo desobedecieron de inmediato. Así es el ser humano, así es el corazón del hombre, hermano.
porque no podemos cumplirle a Dios. Por eso nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Cuando bien decía nuestro hermano Carlito, cuando no nos dejemos llevar por esas predicaciones donde te dicen, hermano, pacta con Dios, pacta 100 para que tú ganes 200. No, eso es antibíblico. Eso no es, nosotros no podemos pactar con Dios. Eso es simplemente deseos engañosos del corazón. Y sabemos que el corazón es perverso. Y Dios conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Él lo conoce. Por eso es importante, hermano, por eso es importante aprender de Dios, conocer a Dios, saber quién es Dios. Porque Él conoce nuestro corazón. A Dios no le podemos engañar. Simplemente nosotros muchas veces podemos caer en esa emocionalidad, decir, Señor, yo te voy a prometer y te voy a cumplir esto. Y no lo vamos a poder hacer. Simplemente, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, te amo con todo mi corazón, en un culto, en un servicio, Señor, yo te adoro, te amo con todo mi ser. Y cuando salgo del culto, mis actos ya no concuerdan con lo que yo estaba diciéndole al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor a Dios, la Biblia dice que el que ama a Dios guarda su palabra. Eso es amar a Dios. Cuando guardamos su palabra, cuando guardamos su mandamiento, cuando guardamos sus estatutos, estamos realmente amando a Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Amar a Dios. Versículo 15, ya estamos finalizando. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés estuvo 6 días en el monte en medio de una nube, esperando que Dios lo llamara, esperando a esa audiencia, quizás con ansia de estar con Dios. 6 días allí en la nube, 6 días quizás purificándose. Porque recordemos, al Dios Santo no se le puede acercar algo impuro. Esto nos dice también entonces que nosotros, si queremos tener realmente comunión con Dios, necesitamos purificarnos, santificarnos, entrar en esa cámara secreta a estar en comunión con nuestro Dios. Es allí donde nosotros recién vamos a poder acercarnos un poquito a Dios. Moisés estuvo 6 días antes de estar en la presencia de Dios misma y pasar allí 40 días y 40 noches sin comer, en ayuna. Lo mismo que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí cabe tan bien la tipología cuando decimos que Moisés es un tipo de Cristo. Porque Cristo también en el desierto estuvo ¿cuánto? 40 días y 40 noches ayunando, purificándose antes de ser bautizado. Lo mismo hizo Moisés. Estuvo allí en una nube, ahí 40 días y 40 noches. Hermano, esto es tan grandioso, es tan tremendo. Veíamos que cada vez que Dios hablaba en Sinaí, en el monte, este monte, dice la Escritura, que se estremecía y que habían truenos y que habían relámpagos. Era tremenda la presencia del Señor en el monte Sinaí. La gloria, la presencia visible de Dios, el Shekinah de Dios, era tan grande en ese monte que la gente temía. Y por eso le decía a Moisés, ¿sabe Moisés? Habla tú con Dios,
Nosotros no queremos hablar con Dios porque capaz que muramos. Así es la presencia del Dios Todopoderoso. Es tan fuerte, es tan grande que ningún ser humano puede resistirla, hermano. Y aquí veíamos cómo ese monte ardía y humeaba cuando Dios hablaba. Y sabe, hermano, hasta el día de hoy hay investigadores que dicen que esa evidencia hasta el día de hoy es notoria en ese monte Sinaí. Esa evidencia está donde estuvo la presencia de Dios. Los investigadores, los que han ido al monte Sinaí, han visto esta montaña y ven arriba. Y yo he visto fotos del monte Sinaí, y efectivamente en la cumbre del monte no hay vegetación. Es negro, es una parte negra de ese monte arriba. Y los científicos que han investigado esto dicen que efectivamente hubo fuego ahí en el monte. Por lo tanto, la evidencia de nuestro Dios está hasta el día de hoy en el monte. Qué grandioso nuestro Dios, qué maravilloso nuestro Señor Jesús. Cómo esa presencia tan grande de Dios vino sobre este monte, y que hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, aún está esa presencia, mucho más de 2000 años. Está ahí todavía las evidencias de que Dios visitó el monte Sinaí o monte Horeb y estuvo hablando con Moisés y con el pueblo de Israel ahí. Qué maravilloso es, hermano. Así que eso es una evidencia. Ahora, si usted pudiera ir y quisiera ir ahí a conocer esto, lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque el monte Sinaí está en esta tierra, está ubicado en la península del Sinaí. Ahí está el monte Sinaí, está al noroeste de Egipto, está entre África y Asia. Ahí se encuentra el monte Sinaí. Si algún día pudiera ir y quisiera ir, ahí esa es la ubicación del monte. Y si quiere ir, hermano, invíteme a mí, yo lo puedo también indicarle ahí dónde está el monte. La verdad es que soñar no cuesta, pero qué maravilloso, qué lindo sería poder ir a ver dónde Dios, nuestro Dios Padre Celestial, le hablaba a su pueblo. Sería tremendo, grandioso. Es como un sueño que yo tengo de algún día de poder ir y visitar Tierra Santa y estar en los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesús. Debe ser tan grandioso y tan maravilloso estar en ese mismo lugar. Yo creo que la presencia de Dios aún sigue allí. Y uno cuando va, yo me imagino que también debe sentirla. Ojalá ese sueño algún día se cumpla. A muchos hermanos yo creo que también lo tienen. Y Dios capaz que un día lo conceda. No sabemos si Dios no viene antes por nosotros. Eso es más o menos, hermano, el capítulo 24. Eso es lo que hemos visto en este capítulo 24. Cómo Dios hizo pacto con su pueblo de Israel. Es lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Vamos a orar al Señor para que esta palabra sea de bendición y quede grabada en nuestro corazón. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque me permites estudiar, me permites escudriñar junto a mis hermanos, poder conocerte más, conocer de tu santidad, tu presencia maravillosa, que nos inunda cada día cuando te buscamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos cada día a acercarnos a ti, Señor, con un corazón humillado, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Todopoderoso, que simplemente nada somos, Señor, si tu misericordia no nos tiene en pie, Dios amado. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos ahí en el hogar. Bendíceles, Señor, a cada uno que va a ver esta tu palabra, que va a escuchar tu palabra. Te lo pido, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos estaremos viendo en el próximo martes con el capítulo 25 junto a nuestro hermano Carlos. Y
Y entre medio estaremos también viéndonos el jueves en los servicios y el día domingo también a través de este mismo medio, alimentándonos de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.